Y ahora la entrevista de Hechos AM con Manuel Burgos. Así es, estamos listos para el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes ya 15 de marzo de 2019. Esta mañana vamos a hacer un repaso de algunos de los temas que están en el ambiente político nacional. Ya veíamos la gira que ha estado desarrollando el presidente electo Nayib Bukele, que lo ha llevado a México y también lo ha llevado a Estados Unidos, donde se ha reunido con importantes personeros del gobierno del presidente Donald Trump. Y vemos un giro a la relación que pretende dar, digamos, a la relación con este país específicamente. Pero pongamos algunos hechos más en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza al presidente electo Nayib Bukele. La felicitación se hizo a través de una carta oficial con fecha 21 de febrero, pero el presidente electo la hizo pública esta semana. El mensaje del mandatario estadounidense dice: felicidades en su victoria histórica. Bajo su liderazgo confío que la relación bilateral entre nuestros países crecerá y que lograremos grandes cosas juntos. Tengo muchos deseos de trabajar con usted. Bukele inició esta semana una gira por Norteamérica en la que se reunió con el presidente de México, con los miembros de Heritage Foundation y algunos funcionarios de Donald Trump. Entre los temas abordados está el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el área económica para luchar contra las causas de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Además abordó temas como la economía, el comercio y la creación de empleos, así como las relaciones internacionales que involucran a China, Nicaragua y Venezuela. También durante su gira, Bukele señaló que tanto Nicaragua como Venezuela han perdido respaldo del gobierno salvadoreño. Palabras que hicieron eco en algunos parlamentarios de derecha que no tardaron en reiterar que el país debe mantener las relaciones con gobiernos democráticos. Es un buen anuncio y quiero decirte que felicitamos al señor presidente electo por tener esta visión clara de que nuestro país no puede ser aliado de un gobierno antidemocrático, de un gobierno que ya está siendo mal visto por todos los gobiernos del mundo. Y enhorabuena a esta declaración porque marca la pauta de que los próximos 5 años van a ser de relaciones diplomáticas con países democráticos y no con Venezuela. Bueno, nosotros como Democracia Cristiana estamos contentos de escuchar ese mensaje, que vamos en buen camino como el país, felicitando también al presidente electo por esas decisiones, ojalá que se concreten. A su regreso al país, el presidente electo tendrá acercamientos con diversos sectores políticos. Miembros del partido Arena dicen que es importante lograr un diálogo por el bien del país. Además, sostienen que el primer encuentro debe ser bilateral. Solo ellos con el gobierno entrante y posiblemente después con los otros partidos políticos. Esta es parte de la gama de temas que analizaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Bien, y saludamos a nuestros invitados de esta mañana de viernes aquí en la entrevista de Hechos AM, analistas que siempre colaboran con nosotros, dándonos sus puntos de vista sobre las situaciones que vive El Salvador en este 2019. Saludamos al doctor Jorge Martínez Meléndez. Doctor, un gusto que nos acompañe. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. También está con nosotros Juan Carlos Fernández, un decano universitario, conocedor también de estos temas. Juan Carlos, un gusto que esté con nosotros. Buenos días, gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, comencemos hablando de esta gira que ha llevado al presidente electo a México y a los Estados Unidos. Quizás lo de México sí fue importante, pero con Estados Unidos creo que ha saltado, digamos, aún más el interés por la relación que se puede establecer con este país. El presidente electo prácticamente ha hecho un acercamiento a Estados Unidos, contrario a lo que ha venido, digamos, marcando la tónica de la relación con este gobierno, con el gobierno, digamos, los gobiernos norteamericanos en administraciones anteriores. ¿Qué evaluación podríamos hacer de este primer encuentro entre el presidente electo Nayib Bukele con la administración Trump en este caso? Bueno, yo creo que fue importante ese paso por México, ya que conocemos nosotros por las noticias que desde antes de tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente Trump, le presentó una estrategia de relaciones entre México y Estados Unidos, en donde México se hacía cargo de relacionarse con los países centroamericanos, especialmente con los del Triángulo Norte, y de ser, digamos, alguien que resolviera el problema de la migración de los países centroamericanos
hacia los Estados Unidos. Incluso propuso su propia versión del muro, que es un muro de todo lo ancho de la frontera entre México y Estados Unidos, que son más de 3.000 kilómetros, y una franja de 25 kilómetros de ancho, que es una zona industrial en donde los trabajadores van a devengar el doble del salario mínimo de lo que devengan en el resto del país, y las empresas van a gozar de ciertos privilegios fiscales. Inteligente versión del muro de López Obrador, y una manera de decir, bueno, yo voy a encargarme, señor Trump, de los problemas con los centroamericanos, e incluso hay un fondo común en donde Estados Unidos ha puesto una cantidad y México otra, precisamente para atender los asuntos centroamericanos. Entonces, el primer paso es obligado, y parece que va a ser el primer contacto para problemas tales como la migración o el tráfico de drogas, y luego pues la relación con Estados Unidos. Definitivamente un cambio de presidente, esa es la alternancia, ¿no? Tiene distintas simpatías, ¿no? Claro. Bueno, nuestro presidente, no sé si con pragmatismo o adaptándose a cada situación, en el pasado lo oímos decir, soy puro frente y tengo el corazoncito a mi izquierda, pero parece que ahora entró Se le cambió de puesto el corazón. Ahora tiene dextrocardia, ¿no? Y hasta se rumora, pues, de que como no se ha conocido con quiénes va a gobernar a estas alturas, ya deberíamos saber nombres de su equipo de gobierno, lo cual crea incertidumbre. Ya los rumores ahí que va a gobernar de la mano con Arena, etcétera, etcétera. Pero en fin, yo creo que al país no le cae mal tener unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Más de 3 millones de salvadoreños viven en territorio norteamericano. Las remesas familiares nos vienen de los Estados Unidos, y además de eso es un socio comercial muy importante para nuestro país. Por lo tanto, no nos conviene tener una relación tirante con ese país del norte. Juan Carlos, pero ¿no consideran ustedes, digamos, que es un tanto aventurado el compromiso que asume el presidente en esta intervención que tuvo en la Heritage Foundation, como se llama, que es uno de los organismos quizás más conservadores de Estados Unidos, donde pues muchas veces se ha cuestionado cuando algunos políticos centroamericanos van a esa fundación? El presidente decía, vamos a acabar con la inmigración indocumentada. Además decía, vamos a combatir el tráfico de drogas por Centroamérica, vamos a combatir la corrupción. ¿No consideran ustedes un tanto aventurados esos compromisos que está asumiendo de entrada el presidente electo? Los compromisos en esa materia creo que sí son adecuados. Evidentemente son tareas titánicas de resolver. Quizás estos 5 años que vienen de presidencia puedan sentar la base para resolverlos, pero en efecto somos un país que está expulsando a buena parte de su población. Creo que en eso nadie está de acuerdo con que sea un mecanismo adecuado. Tenemos que como país ofrecer las oportunidades a nuestros conciudadanos, y evidentemente está el tema del tráfico de drogas, que para Estados Unidos es un tema fundamental, y todas las estrategias que hasta la fecha se han adoptado no han tenido los resultados esperados. Incluso algunos ya hablaban de legalizar algunas drogas y lo comparaban con los problemas que se generó cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos, que en lugar de resolver el problema lo magnificó. Creo que las visitas que hacen inicialmente los presidentes electos son una señal importante de hacia qué rumbo tomará la política exterior del país, y en este caso puntual llama la atención que la primera reunión sea con México y con Estados Unidos. Con México hay que recordar que AMLO, después de muchos intentos, logra llegar a la presidencia de la República, y también se vende como un candidato disruptivo que va en contra de los poderes fácticos mexicanos y de los 3 principales partidos, y hay ciertas entonces similitudes que el presidente electo Nayib Bukele busca remarcar en esa relación. Y pues con Estados Unidos también es una relación pragmática. Ya las condiciones de nuestros
con ciudadanos en Estados Unidos son más que conocidas, la relación comercial, los lazos históricos. Al final es una relación que debe de ser natural y pragmática, por conveniencia, lo que no implica tener también relaciones con otros países. Ahora, creo que de esta reunión es una pregunta fundamental, es ¿qué va a hacer el presidente con las relaciones con China? Es que ese es un punto importante, porque recordemos que previo al establecimiento de relaciones con China continental, previo a que el presidente Salvador Sánchez Serén anunciara estas relaciones con China continental, la embajadora de los Estados Unidos había estado hablando del peligro de la expansión china en la región latinoamericana y el peligro de las relaciones, de que los países, digamos, del Centroamérica se establecieran o contactos con China continental. Ocurre esta situación en la que queda prácticamente en la incertidumbre la relación con China continental al ganar las elecciones el presidente electo Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque él dice hasta ahora, y lo repite en varias ocasiones, dice, todavía no hemos decidido qué va a pasar con las relaciones con China continental. Tenemos que estudiar cada uno de los elementos que llevaron a establecer esas relaciones y ver si no hay nada bajo la mesa y de acuerdos que haya establecido, digamos, el partido en el gobierno, en este caso el FMLN, al establecer esas relaciones con China continental y romperlas con Taiwán. Entonces, prácticamente llama la atención el hecho de que el presidente se acerca a Estados Unidos y incluso cuestiona a los chinos porque dice que pide respeto, decía, a China continental al referirse a El Salvador. ¿Cómo se puede interpretar esto? Prácticamente estamos hablando de una posible ruptura de relaciones con China, porque incluso el secretario de Comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, decía que al presidente ya le habían pedido en Estados Unidos, e incluso él se atrevía a ir un poco más allá, decía, ya le han ordenado en Estados Unidos, decía, que rompa relaciones con China continental. ¿Cómo podemos interpretar esto, doctor? Creo que la cercanía que se ha establecido con los Estados Unidos va a determinar un alejamiento de China. Y no sería remoto, yo creo que es lo más probable, que se termine rompiendo relaciones con China continental. Porque indudablemente a Estados Unidos no le gusta que China le esté llegando a su patio trasero. Ahí tiene China ya en relaciones con Dominicana, en China en relaciones con Panamá, en China en relaciones con Nicaragua, con Costa Rica, con El Salvador. Entonces a Estados Unidos no le interesa eso. Así que para mí, pues, por los signos que se ven, El Salvador va a terminar sus relaciones con China, va a restablecer relaciones con Taiwán y va a quedar muy satisfecho el gobierno de los Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación que obviamente pone el ojo sobre estas relaciones que comenzaron ya prácticamente casi al cierre de la administración Sánchez Serén con China continental? Hay un punto que me llama mucho la atención de la relación con China y es que El Salvador es un punto neurálgico de esa relación, porque a pesar de que otros países centroamericanos, inicialmente Costa Rica, que abrió relaciones con China, la reacción del gobierno estadounidense, obviamente estaba Barack Obama en el gobierno, no fue la que estamos observando ahora, y tampoco vemos que es esa misma reacción en el caso de República Dominicana y de Panamá. Y de Panamá considerando además la importancia geoestratégica mundial que tiene ese país. Esa es una cuestión que siempre me ha llamado la atención, porque El Salvador se vuelve un eje focal para los Estados Unidos en cuanto a buscar evitar que haya una apertura diplomática con China. En todo caso, sí creo que hubo un problema en la apertura de relaciones con dicho país por la poca transparencia con la que se hizo. Creo que eso está afectando mucho las opiniones que se tienen sobre China. La forma también inadecuada en la que se trató la relación con Taiwán, con quien se tiene muchos años de cooperación. Entonces creo que por ese lado va un poco el malestar de muchos de los ciudadanos. Y la otra cuestión es, y de verdad que es un tema fundamental para el nuevo gobierno, es decidir si va a romper o no las relaciones con China, porque no se puede tener relaciones diplomáticas con ambos, con China y con Taiwán, eso es imposible. Entonces hay que decidir por uno. Es que de hecho, bueno, la embajadora de China continental aquí en El Salvador, ella, me acuerdo cuando daba una declaración hace unos días atrás y decía
de que uno de los elementos importantes para China continental era que El Salvador rompiera cualquier tipo de vínculo, ya sea diplomático o comercial, con Taiwán, decía, porque eso va a permitir que las relaciones sean, digamos, mucho más plenas con China continental. Y ellos hablaban de que reconocen a Taiwán, pero lo reconocen como una de sus provincias rebeldes, decía. Entonces, y una de las condiciones que pidieran era eso. Y días después se da la situación del acuerdo comercial con Taiwán, que por cierto vencía este día, este 15 de marzo, y luego de la intervención de la Sala de lo Constitucional se paraliza, digamos, esa finalización del acuerdo comercial. Correcto, es que en efecto, como hay una política de una sola China, y a nivel mundial quien se reconoce es la República Popular de China, Taiwán es para ellos una provincia rebelde. Entonces, los países deciden con cuál de los dos hacer relaciones diplomáticas. Entonces, por eso planteo que es una de las principales decisiones que debe tomar el nuevo gobierno para el establecimiento de relaciones con China. Habrá que analizar el beneficio o perjuicio que eso implica, y también la variable de la relación con Estados Unidos a partir de esa relación con China es fundamental. Eso nos tiene que quedar claro. Las relaciones con China suelen basarse en el desarrollo de infraestructuras, pero también se ha criticado que muchos de los países beneficiarios de esos proyectos de infraestructura terminan endeudándose enormemente y caen en la trampa de la deuda. Sí es una cuestión muy delicada que el nuevo gobierno debe de adoptar. Ya hay algunos indicios de por dónde va a ir la relación, porque quien se está enfocando en mejorar la relación con los Estados Unidos, lo que implicará eventualmente una posible ruptura con China. Ahora bien, pero ¿cómo podemos interpretar también declaraciones que daba Ronald Douglas Johnson, quien a corto plazo podría ser el relevo del embajador allí en Elizabeth Baines, aquí en El Salvador? Él daba una declaración y decía de que al llegar a El Salvador lo primero que haría sería hablar con ese país sobre el peligro de establecer relaciones con China continental, los riesgos que corren los países, decía, al establecer algún tipo de acuerdo o algún tipo de acercamiento con este gigante asiático. Indudablemente que China es un rival comercial de los Estados Unidos, y a Estados Unidos les preocupa que países como el nuestro, que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, vengan empresas chinas, se establezcan en El Salvador y se beneficien ya inscribiendo una sociedad mercantil en el registro salvadoreño. Sería una sociedad de nacionalidad salvadoreña, aunque los inversionistas sean chinos, y tendrían los beneficios de los tratados de libre comercio, ¿no? Aparte de eso, China, quiero decirle que en el pasado no exigía romper relaciones con Taiwán, ni siquiera, bueno, decir hasta los tratados de libre comercio. Pero a raíz de que la actual presidenta de Taiwán tiene una relación muy tensa con China continental, los chinos le han querido demostrar a Taiwán y a su gobernante que les pueden causar daño. Porque en el pasado no hay países que tienen relaciones con China y con Taiwán, y tratados de libre comercio con Taiwán. Costa Rica, por ejemplo, no rompió relaciones con Taiwán, pero era otro tiempo. Con el actual gobernante, China demanda que se rompa con Taiwán para darle una lección y crearle problemas a la gobernante de Taiwán. O sea, son cuestiones políticas internas que presionaron a un gobierno como el que todavía tenemos, simpatizante de China continental, a romper relaciones y hasta romper un tratado de libre comercio. Pero podría convertirse El Salvador en un símbolo, digamos, de esta disputa que existe entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una disputa comercial en la que está en juego muchísimo dinero, están en juego, digamos, industrias, están en juego una cantidad de elementos importantes, y de pronto El Salvador se convierte, digamos, como en el punto donde se puede romper, digamos, esta situación. ¿Por qué? Porque se convierte como en un símbolo de cómo Estados Unidos y China están disputándose, digamos, el control de la región, por lo menos a nivel comercial, ¿no? Eso es lo que se observa actualmente, y es importante también recordar que Estados Unidos fue muy eficiente en imponerle a Canadá y a México, países con economías mucho más grandes que la nuestra, una cláusula en la que establecía que podía vetar relaciones comerciales con China, amparándose en que China no es una economía de mercado.
Entonces, si Estados Unidos logra imponer esa cláusula en la renegociación de su tratado de libre comercio con estos países, fácilmente puede hacerlo con el CAFTA. Entonces sí, El Salvador se está convirtiendo, por razones todavía desconocidas, en esa bisagra en el cual se observa la política agresiva diplomática de ambos gigantes. Y en efecto, repito, en el caso de China no es posible tener relaciones diplomáticas con Taiwán y con China al mismo tiempo, ni siquiera Estados Unidos lo tiene. Las relaciones diplomáticas de Estados Unidos son con China. Muy bien, me gustaría que cerráramos este punto de la política internacional del nuevo gobierno, hablando sobre la situación de Nicaragua, por ejemplo, y Venezuela. El presidente también está marcando una distancia, el presidente electo Nayib Bukele está marcando una distancia y diciendo pues que estos dos países, tanto Nicaragua como Venezuela, están perdiendo, digamos, a un socio aquí en El Salvador. ¿Qué puede indicar, digamos, este distanciamiento que está marcando Nayib Bukele con, en este caso, los Ortega y con Maduro en Venezuela? Bueno, yo creo que tanto son muy sesgados en lo ideológico los nicaragüenses y los venezolanos como los que los critican, porque uno ve las noticias de España, ¿no? Los políticos de derecha en España no hablan de los problemas de España, pasan hablando solo de los problemas de Venezuela. Y aquí, por el sesgo que tomó el presidente electo, creo yo que esa página ya está escrita. De ahora en adelante el diablo va a estar en Nicaragua y en Venezuela, y a tomar distancia del demonio. Esa es una posición, digamos, muy válida para un nuevo gobierno, pues, y precisamente es en la alternancia, ¿no? Van a volver otra vez los de izquierda algún día en el futuro, tal vez este partido ya no, sino que otro, y van a tratar de armonizar más relaciones con gente más cercana a su pensamiento. Entonces ya el presidente electo pues ya definió que va a tener más proximidad ideológica con los gobernantes de derecha del mundo. Carlos. Es que la situación de Nicaragua y de Venezuela debe de analizarse más allá de una situación o de sesgo ideológico político. No puede ningún gobierno estar a favor de otro gobierno que masacra estudiantes en manifestaciones pacíficas, en el caso de Nicaragua, o en el caso de Venezuela, que vemos una completa incompetencia por parte de los gobernantes para gestionar un país con recursos petrolíficos enormes que lo pudiesen convertir en un país rico. Entonces, creo que la discusión no debe de ser si los gobiernos de izquierda deben apoyar per se a otros gobiernos de izquierda y lo mismo los de derecha, sino que ver más allá de la parte ideológica y reconocer que hay una flagrante violación de derechos humanos en estos gobiernos. Ahora, con el caso del presidente electo Nayib Bukele, también ha manifestado su descontento con la situación que está pasando en Honduras, y seguramente también se manifestará en el caso de Guatemala. Recordemos que los presidentes electos en El Salvador, por lo general, con quienes se reunían inicialmente eran con Guatemala, con Honduras. Eso no está pasando ahora. Estamos ahora en un vecindario un poco más inestable políticamente, y eso lo está aprovechando el presidente electo también para mejorar sus relaciones con Estados Unidos, y cuando él dice hay que dar algo, seguramente se está refiriendo a que tiene que dar apoyo político a los Estados Unidos y quitárselo a los actuales aliados, ¿no? Bueno, perdón, Honduras es un país muy importante en las relaciones con nuestro país. Nayib fue muy crítico del presidente Juan Orlando Hernández, sí. Pero creo que no es una casualidad tampoco. Creo que Hernández ha perdido apoyo de los Estados Unidos, a tal grado que le tienen preso a un hermano en Estados Unidos por narcotráfico. O sea que también uno ve que la declaración del presidente electo va en consonancia con una nueva actitud del presidente y del gobierno de los Estados Unidos respecto al presidente Juan Orlando Hernández.
También vamos a agregar otro dato que ha surgido en las últimas horas. Estados Unidos ha suspendido la ayuda a Guatemala, también por situaciones que tienen que ver con el manejo que se hace de los recursos. Esto en relación a los ataques de Jimmy Morales, presidente guatemalteco, hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en este país. Eso, así están las cosas, y como decía Juan Carlos Fernández, es un vecindario un tanto convulso políticamente hablando el centroamericano. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más. Estamos en la entrevista de Hechos AM. Vamos a hablar de las relaciones del nuevo gobernante Nayib Bukele con los partidos políticos. De pronto vemos hasta un cambio de discurso en miembros del Partido Arena al conocer, digamos, los giros que está dando en política internacional el presidente electo. Con eso regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con Juan Carlos Fernández y con el doctor Jorge Martínez Menéndez. Estamos haciendo un análisis de las decisiones que ha tomado el presidente electo en los últimos días, que lo han llevado a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México y también con representantes del gobierno de los Estados Unidos, entre estos el asesor de seguridad del presidente Trump, John Bolton, donde se ha adquirido pues compromisos para luchar contra la inmigración indocumentada, también para luchar contra el narcotráfico que está, digamos, pasando, o el tráfico de drogas que está pasando por la región centroamericana, y además la lucha contra la corrupción. A esto se suman también una serie de reuniones que están previstas para la próxima semana, en la que el presidente electo sostendría encuentros con el Partido Arena. De hecho, ya se habló de una reunión que se dio, digamos, en la informalidad, o que se dio sin mayor publicidad. Pero de hecho, ayer el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena confirmaba este encuentro y también hablaba del próximo que van a sostener. ¿Cómo podríamos interpretar, digamos, esta decisión del presidente de pronto de acercarse al Partido Arena? Parece que ya la campaña electoral ha quedado atrás, y todas las críticas y todos los ataques que se dieron durante la campaña, pues parece que se ha pasado la página y se está buscando generar, digamos, otro tipo de relación. Y parece que es una relación, no sé si cómo lo califican ustedes, podría ser de conveniencia considerando la cantidad de diputados que tiene el Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Son 37 diputados que, sumados a 10 de Gana, suman más de la mayoría simple que se necesita para tomar decisiones, por lo menos en el órgano legislativo. Pero ¿cómo podríamos interpretar este acercamiento también de pronto del presidente electo a Arena? Bueno, yo creo que el presidente debe tener un acercamiento con todas las fuerzas políticas. Si le ha dado una preferencia a Arena, es precisamente otra señal más del sesgo. Arena siempre ha sido el partido que ha estado con una política más favorable hacia los Estados Unidos. Y ya esa política la ha hecho suya el presidente electo. Por lo tanto, es lógico que se busque a una cercanía con Arena. Y no creo que tampoco va a haber problema con la cercanía con Gana, que ahí hay problemitas, ¿no? Por la bandera, por otras cosas. Y con el PCN también. Así que hasta podría conseguir mayoría calificada para algunas cosas. Sí, políticamente se sabe relacionar muy bien con estos partidos, y también si los planes, digamos, de una política regional, y seamos claros, de los Estados Unidos, van por ese rumbo. Porque una de las situaciones que se hablaba desde que ganó Nayib Bukele la elección, o incluso antes, era la dificultad para gobernar con una asamblea legislativa que jugara en contra, porque Gana solo tiene 10 diputados en este órgano de Estado, pero parece que la situación está cambiando y el panorama también está dando un giro, Juan Carlos. Y es que aquí nuevamente tenemos que reconocer que en la política actual de El Salvador tenemos que ser pragmáticos. En efecto, el presidente electo y Nuevas Ideas en su conjunto carecen de representación legislativa. Entonces, durante este año y medio que van a gobernar con esas condiciones, tienen obligatoriamente que acercarse a los partidos políticos que actualmente están en la Asamblea Legislativa. Concuerdo con el doctor en su intervención inicial, en la que él manifestaba que tiene que reunirse con todos. Yo particularmente esperaría que eso sea así, para evitar que empiecen a conformarse bloques nuevamente. Habrá que ver cómo resulta todas estas reuniones, y esperando también que el FMLN sea receptivo a esas
a esos nuevos acercamientos, porque al final lo que la población está demandando es que haya acuerdos políticos que permitan la gobernabilidad. Pero ¿quién gana desde su punto de vista, digamos, con estos acercamientos entre el presidente electo y el partido Arena? ¿Es Arena o es el presidente electo o es un gane en doble vía? Bueno, yo creo que voy a dejar lo que iba a decir para el final, para que no se malinterprete. Creo que ha habido un cambio en la política del presidente electo, porque daba la impresión que desde el día 1 de junio de este año hasta las elecciones de diputados y alcaldes iba a mantener una relación tensa con toda la partidocracia para desgastarlos y derrotarlos electoralmente en la elección del 2021. Eso podía causarle problemas al país, porque podría haber problemas de gobernabilidad. Pero se ve de que ya hay mentes que están pensando distinto, y eso es lo bueno. No es cuestión de venir desde el 1 de enero pensando electoralmente, porque ese ha sido el problema de nuestro país. Que aquí no hacemos política, aquí hacemos elecciones. Y hay que pensar políticamente. Políticamente no conviene que un nuevo presidente tome posesión y esté pensando ver cómo de aquí a marzo del 2021 desgasta y se acaba todos los partidos, porque el país se acabaría también. Estamos en una situación tan difícil y hay, por ejemplo, el presidente electo ha hablado de que lo que necesitamos es inversión aquí en el país. Pues sí, pero para que haya inversión se necesita que haya seguridad también. Se necesita también que le demos garantías a nuestros acreedores de que les vamos a pagar la deuda. Debemos 18,000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a enfrentar la deuda externa? ¿Cómo vamos a evitar el despilfarro de los recursos del Estado? ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo instituciones que son una carga para el presupuesto y que en la práctica no funcionan para nada? O al contrario, son gravosas para los intereses del Estado. Esa cosa, me gustó su posición respecto, ya que él antes había dicho que iba a aumentar el FODES al 10%, ¿verdad? Pero ese dinero se pierde. Un día, en una entrevista que tuvimos aquí, yo decía, es que el FODES se reparte sin que el ISDEM planifique para nada el uso de los fondos. Y me habló un profesional y me dijo, mire, doctor, me dice, yo quiero decirle de que sí se planifica. Yo fui contratado por el ISDEM para planificar para unos municipios del país. Y le digo, bueno, ¿y qué tal quedaron las obras? Bueno, me dijo, fíjese que una vez que ellos reciben el dinero, me dicen, no, el ISDEM no les puede exigir el que hagan las obras, me dice, porque como son autónomos los municipios, entonces no las hicieron. Sí, no, claro. Me dijo, pero se planificó. Bueno, interesante. Pero ¿dónde queda, por ejemplo, en este caso, el FMLN? Recordemos datos importantes sobre este partido político. Viene de 2 derrotas electorales, la que sufrió en marzo de 2018, cuando perdió 8 de sus diputados, pasó de 31 legisladores a 23. Luego pierde las elecciones presidenciales, en las que apenas logra sacar 377,000 votos, y algunos analistas dicen, bueno, ha perdido más de 1 millón de votos electorales de su caudal político en elecciones presidenciales. Y ahora está en medio de un proceso interno que ya se está tornando un tanto agrio, porque de pronto vemos que todo el mundo está interesado en controlar al FMLN. Pero ¿cómo queda con esta relación? Porque hasta ahora vemos que es el único que mantiene, digamos, una crítica un tanto más férrea hacia el presidente electo. ¿Dónde podría quedar el FMLN en todo este panorama? ¿Se podría convertir, digamos, en la única oposición un tanto más radicalizada del presidente electo en la Asamblea Legislativa? Que las decisiones que está tomando el FMLN ahora están marcando su futuro inmediato. Sí debemos de reconocer que es el instituto político que se vio más afectado, el que, digamos que el mayor perdedor de toda esta coyuntura es el FMLN, y la forma en la que está gestionando esa crisis también nos hace temer que no tenga un buen puerto. Ya hay conflictos internos entre ellos. Me parece incluso que han habido comentarios fuera de tono, que yo espero que eso lo vayan limitando, porque no se puede desacreditar a las personas por su edad cronológica, como quisieron hacerlo algunos
personeros. La decisión de depurar también a sus correligionarios, de aquellos que firmaron para la creación de nuevas ideas, me parece inadecuado, porque eso es lo que está reflejando ante la sociedad, es una total intolerancia hacia nuevos pensamientos. Espero yo, porque yo sí creo que el país necesita partidos políticos fuertes. No podemos vivir una situación como la de Guatemala, donde los partidos políticos duran lo que dura una elección, y eso genera una enorme ingobernabilidad que estamos observando en el vecino país. Por lo tanto, todos deberíamos de estar interesados que tanto Arena como el FMLN se fortalezcan a partir de estas derrotas como partidos fuertes de oposición. Y la oposición no debe de ser radicalizada basándose en ideologías, debe de ser una oposición crítica e inteligente, pensando que no se puede devastar el país para venir a retomarlo después de 5 años. O sea, no, ese pensamiento ya no puede aplicar. Así que yo lo que espero, repito, es que el FMLN sea inteligente, que renueve su dirigencia y que lo haga de una manera ordenada. Doctor, ¿qué dice usted sobre la situación en la que queda el FMLN en medio de todo estos cambios que está viviendo El Salvador? Bueno, es una situación complicada la del FMLN, porque del seno del FMLN nacieron las nuevas ideas. Es más, se escuchó de comentaristas decir que en estas elecciones los que perdieron fueron los de las FPL y los del Partido Comunista ganaron, porque de ahí venía el apoyo para Nayib. Es más, su desarrollo de su carrera política nace dentro del frente, pero del sector del Partido Comunista. Entonces, por eso es que el frente tiene esos problemas. Ahora van a confrontar en la información que tienen en el Tribunal Supremo Electoral de quiénes fueron los firmantes para constituir nuevas ideas, y ahí van a encontrar la militancia del FMLN, pero también van a encontrar militantes de Arena y del PCN, porque cuando en una elección la militancia de un partido se vacía tan abrumadoramente en un candidato rival, no es cuestión simplemente que por redes sociales se ganó esa simpatía, sino que hubo una infiltración interna. Posiblemente la cúpula, por ejemplo, de estos partidos, pensando a nivel de cúpula, pues. Pero las bases fueron contactadas, seducidas, bases municipales, bases departamentales, y ahí tenemos nosotros partidos como el PCN, con un voto duro de 250,000 o 300,000 votos, sacar 21,000. Eso no puede ser si dentro del mismo partido no hubo una dirección hacia ese rumbo, para que tanta gente de simpatizantes de Arena, pero Arena fue el menos dañado, porque Arena sacó como 750,000 votos, que es el voto duro más duro que tiene Arena, pues. O sea que Arena todavía respira, no es de cuidados intensivos. El FMLN sí, y si no saben inteligentemente enfrentar y resolver su problema, tanto el FMLN como el PDC y el PCN se acaban. Y yo comparto lo que usted dice, ¿no? De que es importante para nuestro país tener fuerzas políticas estables para no caer en los problemas que tiene Guatemala, que allá se fundan partidos para proponer la candidatura de alguien, y de repente, como sucede ahorita, está un presidente que responde a grupos de presión porque no tiene fuerza partidaria que lo respalde, y lo pone hasta en contra de las mismas Naciones Unidas, y no solo el apoyo humanitario de los Estados Unidos, la cooperación de los Estados Unidos ha perdido Guatemala, sino que antes del apoyo de los Estados Unidos perdió el apoyo de Naciones Unidas. Pero hay aspectos importantes respecto al FMLN, por ejemplo, el hecho de lo que se dijo en determinado momento, que se iba, digamos, algunas voces estaban pidiendo dentro del partido, algunos diputados decían de que se debía depurar a las personas que apoyaron a Nuevas Ideas para que se convirtiera en partido político. Luego el partido manda un comunicado y dice de que no, que van a ir al proceso del 16 de junio, que es para cuando está, digamos, previsto que el FMLN desarrolle su proceso interno con los 40,000 afiliados que tiene. Pero ¿consideran ustedes de que al final sí va a haber una purga que no va a
ser, digamos, una purga que se va a manejar bajo la mesa en el FMLN, desde la gente que en determinado momento, digamos, simpatizó con Nuevas Ideas? Es que por año una de las críticas que se le han hecho a la gestión del partido es que ha venido purgando a todos aquellos de sus militantes que han manifestado alguna idea contraria a la de la cúpula. Así que lo que estamos viendo ahora es una purga masiva que ellos esperan hacer a partir de las personas que firmaron por la creación de Nuevas Ideas. Sigo pensando que no ese es el camino adecuado. El camino adecuado es que el partido se abra a escuchar a su militancia. Conozco personas que han sido militantes del FMLN, de corazón lo son, pero que se han visto purgados por ir en contra de alguna decisión de alguna cúpula o por manifestar alguna otra idea contraria. Hay un desencanto, evidentemente. Ese desencanto lo vimos también en la fuga de votos. Más allá de infiltraciones, creo que ha habido un desencanto de las bases que no se sienten representadas en los partidos políticos. Por lo tanto, el FMLN, de verdad espero que tenga la inteligencia para gestionar esta crisis y que se fortalezca a partir de la elección de una nueva dirigencia que reconduzca al partido. Bueno, definitivamente hay mucho todavía que decir sobre la situación del FMLN. 16 de junio es la fecha que ellos han establecido para estas elecciones internas. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí, porque definitivamente todavía tienen hasta abril para decir quiénes buscan controlar al FMLN. Óscar Ortiz ha sido una de las personas que ha dicho: a mí me interesa, digamos, meter la mano y convertirme en dirigente o retomar el control del partido, y decía, para refortalecerlo. De hecho, Óscar Ortiz ha sido de los quienes se han manifestado por una reingeniería. Hugo Martínez no lo ha dicho claramente, pero parece que también estaría interesado en asumir la dirigencia, la Secretaría General del partido. Habrá que ver qué es lo que ocurre en el mes de abril, que es cuando se tienen que inscribir las planillas de quienes busquen, digamos, en determinado momento tomar el control de ese instituto político, doctor. Y el alcalde Pereira también está aspirando la conducción del partido. Pero ¿cómo califican ustedes la actitud de Pereira, que en determinado momento manda a la dirigencia actual a cuidar a los nietos y dice de que ellos están más aptos para eso, para cuidar nietos y no para cuidar un partido político? Bueno, si lo que pasa es que las bases del partido, aquí ¿te acuerdas? Usted hace como un año, yo dije a Nayib, seguí faltándole el respeto a la dirigencia del frente y vas a ser el candidato a la presidencia. Ese precedente lo está siguiendo Pereira, porque eso le cayó bien a las bases del partido, y creo que lo que está diciendo Pereira les va a caer bien también. Pero tiene otra cosa, que tiene que cuidarse el frente, porque por esto del transfugismo, muchos quizás de los alcaldes, regidores y hasta diputados son de los firmantes de Nuevas Ideas o de los simpatizantes, que no se van a pasar de candidatos a Nuevas Ideas porque no podrían serlo por transfugismo, pero entonces van a ser candidatos quizás por la misma bandera del FMLN, pero al servicio de otro, o sea, un patrocinio infiel, ¿no? Todas esas cosas son amenazas para los partidos, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos tienen que ver cómo resuelven un problema que es bastante complicado. Complicado porque se mostró que no solo el Frente, sino que también Arena son partidos cupulares, que las decisiones las toman sin conocimiento de las bases. Es más, les conquistaron sus bases y ni cuenta se dieron a nivel de cúpula. Juan Carlos, cerramos con su comentario. Sí, como resumen, creo que es importante reconocer las líneas de política exterior que está teniendo el nuevo gobierno. Es claro hacia dónde se dirige, es la recomposición de la relación con los Estados Unidos, y a título ya en unas cuestiones internas de los partidos políticos, creo que es fundamental que tanto Arena como el FMLN logren reconducir sus estructuras, generen nuevos liderazgos, más allá de si son personas mayores o no. Creo que eso no debe de ser el punto. Me parece que la actitud del alcalde de San Miguel es hasta discriminatoria. Así que creo que en lugar de atacar y mandar a cuidar a los nietos, a sus adversarios, que presente propuestas específicas de cómo debe de reestructurarse el partido político y así él liderarlo. Ahora estaba leyendo que él manifestó que no estaba interesado en la Secretaría General.
habrá que ver si al final eso es cierto, pero en todo caso lo que yo esperaría de él es que presente propuestas para reconducir el partido y que deje que los nietos se los cuiden, quien debe de cuidarlos. Bueno, estamos llegando al final del espacio de la entrevista correspondiente a este viernes. Le agradecemos como siempre al doctor Jorge Martínez. Doctor, un gusto de verlo y un gusto recibirlo nuevamente aquí en Hechos AM. Bueno, muchas gracias y quiero decirles que yo cuido nietos. Y es un privilegio para mí hacerlo. También, bueno, gracias Juan Carlos Fernández por estar aquí. No, gracias, un honor estar con ustedes. Vamos a ir a la pausa comercial, ya regresamos con más de Hechos AM en este día viernes ya 15 de marzo de 2019. Regresamos.